Señor Francisco Huerta, decano del Colegio Economista, me acompaña y, y le vuelvo a hacer siempre esta pregunta y siempre la hago cada vez que tenemos la conversación, ¿no? ¿Por qué es importante, para que todos lo sepamos, por qué es importante hablar de este presupuesto de inversión dentro del presupuesto general? Porque el presupuesto tiene varias variables, pero a nosotros nos interesa como ciudadanos el presupuesto de inversión. A nosotros no nos interesan los otros rubros. A nosotros nos interesa como ciudadanos el presupuesto de inversión. Explíquenos. Claro, la función del sector privado es hacer crecer la economía, invertir, crecimiento económico y empleo. La función del gobierno es redistribuir los ingresos de la mejor manera a través de los impuestos que recibe y del endeudamiento en que incurre. La forma más directa de redistribuir el ingreso es cerrando brechas. ¿A través de qué? A través de proyectos de inversión, ¿no es cierto? Se priorizan las brechas, se priorizan proyectos y se prioriza qué área se va a hacer y se trabaja proyectos, perfiles, expedientes técnicos y IOAR para que esos proyectos cierren las brechas. Entonces, ahí lo que tiene que hacer el gobierno es hacerlo con eficiencia, es decir, al costo óptimo, con eficacia, es decir, que logre el objetivo. No se puede ver un proyecto que lo hagas y se quede a mitad. Y cuando ¿Cierto? hablamos de proyectos de inversión, exactamente ¿de qué estamos hablando? Proyectos de inversión son aquellos proyectos que tienen una vida útil superior al periodo donde es producido. Un hospital tiene 15, 20 años, igual, o sea, trasciende el periodo corriente en los proyectos de inversión. Y ahí tenemos infraestructura, ¿no? Carreteras, tenemos también puede haber infraestructura hídrica, ¿no es cierto? Entonces, esos proyectos, escuelas, caminos. Todo lo que impacta directamente en la calidad de vida de la población. Esos proyectos ¿no? impactan porque genera bienes y servicios. Una carretera le acelera el tránsito de los bienes, el tránsito de personas, aumenta su productividad y su nivel de bienestar, y por eso se hacen los proyectos, ¿no? Entonces, antes de ir al detalle, cuando vemos, por ejemplo, antes de ir al detalle, vamos a hablar de manera general, antes de ir al detalle, cuando vemos que un gobierno regional, un gobierno local, recibe un dinero en sus cuentas al inicio del año para que lo invierta justamente en estas obras que mejorarían la calidad de vida de la población, escuelas, caminos, hospitales, centros de salud, veredas, agua, alcantarillado, en fin. Y vemos que ya al ingresar al octavo mes del año, no lo ha invertido. ¿Qué nos da a entender de ese gobierno regional o ese gobierno local? Claro, normalmente al séptimo mes deberían estar en el ideal casi alrededor del 58%, ¿no es cierto? Sería en el ideal y hacerlo. Sin embargo, por cuestiones de tránsito, de aspectos administrativos, se puede estar pensando que un 40 a 45 es razonable invertir o avanzar la inversión al terminar el séptimo mes del año, ¿no? Correcto. Veamos entonces cómo se encuentran, ¿no?, los gobiernos regionales en torno pues a este presupuesto de inversión. Lo tenemos ahí, señor Huerta, sí, ¿no?, en todo caso, para poder conversar. Tenemos ahí este esquema, ¿no?, donde están todos los gobiernos regionales de nuestro país, los 24 gobiernos regionales allí representados. Y como vemos, tenemos al gobierno de Junín, al gobierno regional de Junín, que tiene un 55.6% de su gasto de inversión. Luego sigue Loreto con 55.5%, Ucayali con 53.5%, Ayacucho del Huayqui con 50.4% y Huancavelica ha llegado al 48.5% hasta el día de hoy, 31 de julio, hace un par de horas, ¿correcto? Hasta ahí. Ahí tenemos los 5 gobiernos regionales que van en la punta: Junín, Loreto, Ucayali, Ayacucho y Huancavelica. Luego tenemos ahí, considerando los gobiernos regionales del norte, tenemos a Tumbes en el puesto 8. Ha invertido 47.1%
de su presupuesto. En el puesto 10 tenemos a Cajamarca. Cajamarca ha invertido el 44.4%. Luego ahí ya vamos a bajar ya aún muchísimo más, hasta el puesto 16. Ojo, de 24 gobiernos regionales. Nos vamos hasta el puesto 16. Y en el puesto 16 vamos a encontrar a la región Piura. La región Piura ha invertido el 40.7% de su presupuesto. Y ya estamos en el puesto 16. Luego ahí tenemos que bajar muchísimo más, ya al fondo de la tabla, al fondo, abajo de la tabla, aparece la selección peruana en el Mundial. Abajo de la tabla tenemos en el puesto 20 al gobierno regional de Lambayeque, que con las justas ha llegado al 34.9% de todo el presupuesto que ha recibido. De los 815 millones de soles, solo ha invertido el 34.9%. Y seguimos bajando. Y ahí encontramos en el puesto 21 al gobierno regional de La Libertad, que ha invertido apenas al cierre de hoy día el 33.6%. 33.6%. Y abajo, ya en lo último de la tabla, allá en el fondo, está la región Ancash, que solo ha invertido el 19.7%. Entonces, dándole una mirada, señor Francisco, a todos estos gobiernos regionales y la posición en que se encuentran los 5 de arriba, incluido, bueno, podemos ser justos, hasta el 10º lugar, ¿no? Aunque 11º lugar, porque ahí el 10º y el 11º casi van igual, incluso hasta el 13º lugar, que tienen un 44.1, 44.2, hasta la tabla, ¿no?, media. Y ahí incluye Arequipa, hasta Arequipa hacemos el corte, 41.1. Hacia arriba, ¿cómo ves? Sí, bueno, está dentro de lo que decía, 40-45% es razonable, un avance al culminar el 7º mes. Luego ya cuando desciende, en el caso de La Libertad, si bien ha mejorado 2 posiciones respecto a la anterior, está en el 21, estaba en el 23 antes, esa mejora ha significado estar en casi en 34, pero sin embargo todavía debe apretar para llegar por lo menos a la media, ¿no? A la media de todos los gobiernos regionales, que está en 39, ¿no? Por ahí. Claro, pero al cerrar ya el 7º mes, ya es complicado, ¿no? O sea, 33% de todo el presupuesto. Claro, el gobierno regional ha anunciado que todavía sus metas se acercarían por encima del 90%, ¿no es cierto?, a ejecutar a diciembre. Habría que ver las fases de los diferentes proyectos. Deben ser algunos proyectos drivers que están manejando y confían en que cumplan el ciclo y alcancen la etapa de devengado antes de fin de año. Pero a 5 meses de que concluye el año, o sea, ni siquiera 5, porque en 4 meses y medio ya se comienza a cerrar todo. Sí, por la experiencia diría que se puede llegar en el gobierno 75, quizás 80, ¿no? 90 suena muy fuerte, sin embargo, había que confiar, ¿no? Pero haciendo una extrapolación de lo que viene y asumiendo cosas como que van a mejorar, cosas que ya hemos comentado, yo diría que un 75, un 80% a fin de año terminaría, ¿no? Pero si bien es cierto, sería superior al año pasado, pero hay que optimizar, ¿no? Hay que apretar las cosas. 85, 90 debía ser un estándar normal en todas las instituciones públicas, ¿no? Sí, ahí tenemos otro cuadro para que la población también lo vea con muchísimo más detenimiento, ¿no? Es una torta ahí que de alguna manera nos habla. Tenemos más de 700 millones de soles, ¿no? 700 millones de soles. Ahí lo tenemos, ¿no? 700 millones de soles que están en las cuentas. Ojo, esto no es que van a tramitar, no, esto está en las cuentas del gobierno regional de La Libertad, ¿verdad? Sí. Los sí, casi 750 millones de soles. De esos 750, solo ha invertido 200 millones. Sí, pues que es el 34, ¿no? 33.6.
del PIN, ¿no? Del presupuesto modificado. Institucional modificado, sí. ¿no? Eso es. Y le queda por invertir más de $500,000 de soles en 5 meses. O sea, $500,000 de soles. La única mega obra que han hecho hasta ahorita, la gestión del señor César Acuña, en La Libertad como gobernador, la única mega obra que se puede decir es este edificio del gobierno regional, que ha costado 153 millones. Es la única mega obra que él va a lucir, no tiene otra. Entonces, claro. Ahora, ¿qué tanto impacto tiene ese edificio también, no? Para la calidad, usted me ha dicho, hospitales, escuelas, caminos, agua, alcantarillado, o sea, todo esto para mejorar la calidad de vida de la población. Y la única obra, mega obra que ha invertido el señor Acuña con 153 millones y que salió como un tubo, fue este edificio del gobierno regional, donde va a ser la instalación del gobierno regional. Porque se ha caído el proyecto del hospital de Otusco, se ha caído el proyecto de la compra de patrulleros, el compra de motociclistas, se ha caído los presupuestos de equipamientos. Entonces, creo que como que no tiene muy clara la situación, ¿no? Se supone que tienen que mejorar la calidad de vida de la población y no la calidad de vida de los burócratas. Claro, en la medida en que yo entiendo que otros puestos también deben estar trabajándolos. Esto del edificio que mencionas ya era un proyecto que venía atrás, ¿no? Y parece que ya los calendarios se dieron, entonces tocaba solamente hacerlo, construirlo, ¿no? Pero sin embargo debe ir acompañado, fortalecido con otros proyectos importantes, como ya dijimos, que eso mejora la calidad de vida de la población, ¿no? Ha habido una mejora, pero todavía falta, y hay que apretar bien, agarrarse las manos, no soltarse y trabajar 24/7, ¿no? Para poder cumplir no solo con la población, sino también con los mismos pronósticos que el mismo gobierno regional anuncia, ¿no? Usted cada vez que hace este análisis y al mirar estas cifras, siempre se expresa en el sentido de una pésima gestión, que no existen profesionales que puedan de alguna manera agilizar los expedientes, agilizar los proyectos. O sea, ahorita necesita eso, agilizarlos y promoverlos y que salgan, pero por las cifras parece que no entienden el mensaje, ¿no? No entienden de que tienen que ahí hacer una reingeniería. Sí, se observa, bueno, en general los números están por debajo de la línea normal, 34 el gobierno regional, 27 los gobiernos locales. Ahorita vamos con el gobierno local, ¿no? El gobierno nacional sí está en 49 porque está gastando en reconstrucción con cambios, ¿no? Claro. Están gastando fuerte y eso jala el gasto, pero en promedio están en 40 de los 3 niveles de gobierno. Pero sin embargo hay espacio para mejorar, hay todavía deficiencias que deberán superarse, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de deficiencias a estas alturas Yo diría que hay año? quizás un mejor ensamblaje en el proceso de todo el ciclo de inversión, mirar bien los perfiles que se aprueban, ser muy meticulosos, y los expedientes técnicos también, no puede ser que después reboten, que se caigan los procesos, eso no debería aceptarse, hay que proponerse un plan A, un plan B, un plan C, para que no se caigan, pero anticiparse, gestión, ¿no? claro, O sea, exacto, gestión, ¿no? anticiparse escenarios, ¿qué pasa si sucede esto, no? Ya tienes una alternativa y no simplemente dice se cayó y qué mal, ¿no? Entonces ahí requiere trabajar no solo... ahí trabaja no solo estratégicamente, sino de manera prospectiva, ¿no? Crear escenarios de qué pasa si se cae, la probabilidad que se caiga, la probabilidad que siga. Sigue, hay que afiatar el área técnica, como siempre digo, con la administrativa, y la gerencia de proyectos debe ser una exigencia en toda la gestión, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene que manejar la gerencia de proyectos y dominar los procesos tienen que estar en interoperabilidad, ¿no es cierto? No, es decir, no ir con mi WhatsApp acá, con mi USB, bueno, sino simplemente rapidísimo, ¿no? O sea, claro, se conecta acá y se traslada, rapidísimo tiene que ser interoperable para que pueda ser y mejorar y los rendimientos, o sea, premiar al que hace las cosas bien y al que no hace las cosas bien, simplemente cambiarlo. No se puede persistir o siempre echarle la culpa a factores externos
y no asumir críticas, no asumir autocríticas, no asumir, decir, no está bien, porque algo pasó, ¿no? Siempre echándole la culpa al clima, Y etcétera. al final, no, y al final termina pagando pato el de bajo nivel, tal vez, ¿no? O Sí, a sea, veces el la trabajador. cuerda se rompe por Sí, el sí, lado más sí. débil. Pero ahora, en este caso sí sorprende porque ya terminamos el séptimo mes, vamos 33.6% del gasto de inversión, con una gestión que primero que ya tiene, o sea, viene de una gestión anterior, del mismo partido. Esta gestión actual ya tiene 1 año y medio, o sea, o sea, el tiempo más que suficiente para haber definido lineamientos, proyectos, ¿no? O sea, ya no es algo improvisado. O sea, el año pasado, no, recién ingreso, voy a ponerme al día, ¿no? Bueno, ya. Pero ya estamos a 1 año y medio y con la experiencia que dicen que muchos tienen, porque el gerente general, el señor Namaya, ha sido alcalde de La Esperanza, ¿no? El señor César Acuña ha sido alcalde, congresista, gobernador. Muchos funcionarios del entorno del señor Acuña en su gestión han venido trabajando con él desde que él era alcalde. O sea, siguen en su entorno. Sí, Pero parece que eso no le está dando resultado, digamos. los funcionarios que están ahí tienen experiencia, quizás tengan estrés, fatiga, que es necesario reoxigenarlos, mirar las cosas lo mismo pero de manera diferente. Eso es necesario siempre, a veces una oxigenación a los cuadros directivos. A veces, como digo, hay fatiga, hay cosas que ¿No? se deben corregir, porque a veces los veo, cuando exponen lo hacen como que todo está bonito, ¿no? Pero a veces en la práctica no. Entonces, esa experiencia que tienen sin duda los directivos en el gobierno regional, los funcionarios, gerentes, subgerentes, de volcarla y ejercer liderazgo, ¿no? A veces no se tiene el suficiente liderazgo. Te puedes saber el menú del ciclo de inversión pública, pero si no hay liderazgo, la persuasión, convencer a todos los equipos que deben estar en la misma línea y correr a la misma velocidad, a veces esa falta de liderazgo también afecta a los rendimientos, ¿no? Quiero terminar con esto. La dosis política en este tipo de manejo de presupuestos también juega en contra, ¿no? En contra de cómo se va a invertir el dinero. Sí, Porque, sí, o sea, esto es aspecto técnico, son de especialistas, de conocedores, o sea, acá no hay política, o sea, para hacer una vereda, para hacer un colegio, para hacer un hospital, para poner agua a la población, para ponerle desagüe a las familias, ahí no existe o no debería existir la política, debería trabajarse pues a 1000 por hora, pero ya cuando le metes la dosis política y te comienzas a concentrar pues en la campaña, te comienzas a concentrar en la imagen del gobernador y te comienzas a concentrar en otras cosas, ahí están las consecuencias. claro, a veces eso se agudiza en épocas electorales, Y ¿no? ya se Pero viene. ahorita, el año pasado, este año, hay que concentrarse y dejar de lado las cuestiones políticas y concentrarse en algo. ¿Cómo le atiendo de la mejor manera a la población que en realidad necesita? Las brechas están ahí y hay que ir cerrándolas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se encuentran los gobiernos locales, porque ¿cómo se llama? Vamos re mal, veamos el cuadro mejor de los gobiernos regionales, perdón, los gobiernos Locales. locales, ¿no? Ahí lo tenemos el cuadro de los gobiernos locales, ¿no? En torno a la provincia de Trujillo, ¿no? Que se supone que acá están los expertos, ¿no? Por ser una ciudad capital, ¿no? Pero miren, Poroto se encuentra en el 55.1% del gasto en inversión, va liderando. Luego sigue Florencia de Mora en el 42.9%, luego Salaberry con 34.6%, El Porvenir con 29.4%, Huanchaco con 25.3%, La Esperanza con 23.9%, Simbal 21.3%, Trujillo con 17.8%, Trujillo tiene 45 millones de soles y solo invirtió el 7 millones, terrible. Moche con 15% de avance, Víctor Larco con 14.2%. Ahí el señor Clemen entró pues con muchas ganas, que sí, que iba a ser en la ciudad satélite, que iba pues, a cambiar Víctor Larco, ya lo tenía todo ya. Disculpe, pero las cifras dicen todo lo contrario, ineptitud total, 14.2%. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con todo el entusiasmo del señor Clemen?
Laredo con 9.2, bueno, Alto Trujillo que recién se creó con 1.5. Ahí sí estamos re mal, señor Huerta, ahí sí estamos re mal, porque llegamos 42% Florencia Mora y de ahí caemos, pero abismalmente, ¿no? Sí, en el caso de Trujillo está en 18%, está en el 8º lugar, me parece. Yo estimaba que con el primer semestre, que no ha sido auspicioso para la municipalidad, vinculado directamente a la gestión del 23, yo calculaba 70, 75 que terminaría el año, más me inclinaba a 70, pero luego a los pocos días el alcalde dijo que iba a ser 80, ¿no? 80% la ejecución, lo cual era bueno, ¿no? Es bueno, debe tener confianza en lo que va a hacer, en los equipos que tiene, que anunció que el 80%, pero con 18% al 7º mes no parece que pueda cumplir el 80. Yo me inclino que va a terminar con 70, que tampoco es malo, considerando la herencia que ha tenido, ¿no? Y deben trabajar, entiendo, proyectos, o deben trabajando paralelamente perfiles para poder hacer su expediente y ejecutar el otro año. El otro año debe estar en 80, 85, pero hay que apretar, ya tiene 5 meses, Claro. y eso podemos justificar 18, Trujillo. Sí. Si podemos justificar Trujillo, porque reiteramos, como bien nos dice, viene una gestión desastrosa del señor Arturo Fernández. Bueno, pues ahí puede todavía tener la justificación. Pero, perdón, discúlpeme, pero la esperanza con Wilmer Sánchez, o sea, con la esperanza, donde supuestamente él ya tiene la experiencia de haber sido alcalde, Claro. ¿no? De haber ingresado también, bueno, invirtió mucho en su campaña, dicho sea de paso, pero disculpe, pero habiendo tenido 33 millones, teniendo 33 millones en sus cuentas, que solo haya gastado de estos 7 millones, lo cual implica en el distrito de La Esperanza, un distrito populoso, que solo haya invertido el 23%, bueno, 23.9% para ser justos. Entonces, ¿cómo poder definir esto? Ineficiencia, incapacidad, o improvisación, dejadez, indiferencia. ¿Qué adjetivo le ponemos a eso? Claro, sí, sin duda es una gestión por debajo de la línea, es una gestión deficiente. Los números son muy menores para los que debería ser. Todo el sistema llega de la municipalidad, está por 32, 33 el promedio, pero para llegar a un 40, 45 todavía están atrás, ¿no? En caso de La Esperanza, y hay que confiar que el alcalde tome las previsiones del caso, ajuste a sus funcionarios, Claro. los tenga ahí. Como digo, hay que hay software en el mercado donde el alcalde lo tiene en tiempo real lo que pasa. O sea, ¿Cómo se van manejando los sí, proyectos? no es ¿Dónde están las necesario, trabas, no? incluso se puede saber cómo está y no esperan necesariamente que le traigan el informe para ver cómo vamos. Él tiene que saber en su celular cómo está día a ¿Cómo día y los avanzaron tiene los ahí, proyectos? ¿no? Claro. Los molesta en la madrugada, en la noche, porque tienen que avanzar. Así avanzan, porque a veces se dejan estar. No hay el suficiente, pueden que conozcan, pero no hay, como repito, el liderazgo, no hay liderazgo para influir en las personas, establecen estándares menores, estándares bajos para avanzar, ¿no? Y no hay una correcta articulación entre el área administrativa y el área técnica, ¿no? Cuando dice establecen estándares bajos, quiere decir que, bueno, el jefe es un novato en el tema, o indiferente en el tema, pues quiere tener trabajadores que vayan al mismo nivel, pues si no lo terminan Lo reemplazan. inmediatamente. Pero también, ojo, estamos mirando el tema de cuánto se está gastando, pero la otra pregunta es, ¿en qué se está gastando el dinero o cómo se está gastando? ¿Por qué le digo esto? Porque acá tenemos la gestión de Florencia de Mora, el señor Wilson Toribio, que también tiene experiencia de ser alcalde y parece que le está usando muy bien su experiencia de haber sido alcalde. Parece que le está usando muy bien el señor Toribio, porque va 42.9%. Pero acá va a ir en la pregunta, ¿en qué se está yendo este dinero que está invirtiéndose en Florencia de Mora? Porque ya lleva casi 43% del presupuesto invertido, cuando justamente el día de hoy enviamos un reportero pues ante una queja vecinal y vemos una de las principales avenidas de Florencia de Mora, como la 26 de marzo, totalmente destruida, que siendo una avenida pues importante. Sí. Si una avenida importante la tiene de esa manera,
Imaginemos cómo tienen las demás calles de Florencia de Mora. Sabemos que se han caído también o están trabados ahí procesos de agua y alcantarillado. Entonces, si no solucionas el problema del agua, si no solucionas el problema del alcantarillado de tu población, si no solucionas el tema de tus pistas, de tus veredas, entonces ¿en dónde se te va en dónde estás invirtiendo el dinero? Sí, supongo que hay un Entonces hay que plan, ver la debe haber un calidad plan también, de desarrollo urbano y como bien dices, no solo es cantidad, es calidad, porque a veces hay obras que están bien, se cumplen con los plazos, pero al copo terminan su ciclo de vida, que es como 10, terminan al 3 nada más, ¿no? Entonces, ahí significa que la calidad ha sido deficiente, solo se avanza por cumplir plazos, ¿no? Bueno, pues sería bueno también mirar ya, tal vez para el mes de agosto, estaremos viendo también en qué se ha invertido el dinero de las, en este caso, de los gobiernos regionales y locales. Ahí miraremos algunos proyectos. Exacto, Sí, exacto. sí, sí, Ahí sí. vamos a mirar, a ver en qué se están invirtiendo, qué proyectos están ahí pendientes Avances por proyectos, sí. y que no se pueden ejecutar. En resumen, todavía estamos mal. Sí, todavía. Hemos mejorado algo, pero falta todavía, ¿no? Falta muchísimo, sinceramente, Sí, sí, falta sí. muchísimo. Pero bueno, vamos. En todo caso, ¿cuál sería su último consejo? Para todos, así, para todos. Bueno, que primero la población necesita conocer, que le expliquen por qué va bien y por qué no va bien las cosas. Hay que tener una comunicación permanente con la población, porque a veces reclaman, no saben a dónde ir, desorientados. Si comienza una obra, no sabe si va a terminar, la dejan abandonada, etcétera. Hay que comunicar. Lo segundo, internamente debe haber un feedback interno fuerte entre todas las áreas. No hay que ser jefe solamente porque conocen las normas, sino que tienen que tener el liderazgo suficiente para persuadir a todos sus equipos que marchen al unísono y estén integrados y articulados y cumplan metas. Trabajar por resultados, no por actividades, no por proyectos o no por productos, sino por resultados, que pueden ser resultados intermedios o resultados finales, pero y eso trasuntar, ¿no? Y a veces hay gente con experiencia, pero a veces no hacen el trabajo que uno esperaría que hagan en beneficio de la población, ¿no? Correcto. Última interrogante antes que terminemos el programa. Si los gobiernos regionales, como Lambayeque, que ha llegado al 34.9, o Libertad, que han llegado al 33.6, y no decir Ancas, que está en el 19.7, pero muchos gobiernos regionales, por ejemplo La Libertad, están pidiendo más dinero al gobierno central. O sea, que está pidiendo muchísimo más plata. Dame plata, Dina, dame plata, dame plata, dame plata, plata como cancha, ya. Pero la pregunta es, ¿para qué están pidiendo más dinero si no pueden gastar lo que tienen? ¿Tiene Claro. lógica eso? ¿Tiene algo de coherencia eso? No, normalmente en Lima cuando ven que no gastan, le dicen, hacen la misma pregunta, ¿no? Claro, no solamente hay que trabajar el presupuesto propio, sino también hay otro tipo de inversiones, ¿no? Obra por impuestos, proyectos en activos, proyectos de acción público-privada, que hay que trabajar también, no solamente centrarse en el presupuesto que nos dan, porque las brechas son inmensas, Claro. y el capital privado tiene que entrar de todas maneras, pero entiendo que cuando van a Lima los equipos le enseñan una muestra, ¿no?, de proyectos. Mire, esta plata yo voy a llegar a fin de año tanto, este proyecto 1 va a ser en agosto, este en octubre, noviembre y así. Entonces, eso le da argumento para decir que le dan más, ¿no? O sea, no se puede pedir, por ejemplo, que esté al 100% este año, ¿no es cierto?, a esta etapa de julio terminado, sino pedirle 40-45, ¿no? Y cuando van como reitero, cuando van a Lima le enseñan un cronograma, los presupuestólogos Sí. le enseñan un cronograma de que a fin de año van a terminar en 80, 85 y necesitan más, ¿no? Pero ¿cómo entender eso, sinceramente? Sí. No están pidiendo acá, por ejemplo, yo he descargado de la página proyectos de inversión pública por toda fuente de financiamiento ejecutora, Gobierno Regional de Libertad, el 30 de junio, ¿no? Y por ejemplo dicen acá, instalación de los servicios para la atención integral de salud en el sector Quichibamba, en Patás, zona muy convulsionada. Tiene de avance... A ver, vamos aquí, lo pasamos son cuadritos muy pequeñitos, tiene de avance 49%.
Después tenemos acá el mejoramiento del Servicio de Gestión Educativa UGEL de Julcán. Tiene... Sí, o sea, sinceramente algunos están en una situación... Sí, algunos que están pegados al límite inferior y otros están bien. Hay mucho contraste en los proyectos, ¿no? Ojalá corrieran a un ritmo más o menos parejo, Por ejemplo, pero acá no, hay tiene algunos que no. mejoramiento del servicio de educación secundaria del Instituto Educativo San Nicolás, en la provincia de Trujillo. ¿Cuánto tiene? Tiene acá el presupuesto y en el avance está en 0%. Acá también está En esos proyectos que son importantes Sí. es clave que se salga a informar, ¿no? ¿Qué restricciones se están enfrentando? ¿Por qué una obra está en cero, casi cero, o no avanza, está en ¿no? 2.5, Entonces que 0, la población 6. la población debe conocer, ¿no? Claro. Cuando no le informas, sospecha, hace hipótesis y eso no es bueno, comunicar a la población lo que se está haciendo, ¿no? Señor Huerta, le agradezco muchísimo como siempre por estar con nosotros y darnos toda esta orientación en torno pues a nuestros presupuestos públicos. Son públicos, no son del gobernador, no son del alcalde, no son solamente del municipio, del gobierno regional, no. Tenemos que conocerlo todo y creo que el papel que hace el Colegio de Economistas bajo su dirección creo que cumple una labor importante. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Chao. Bien.